guía de recursión, que particularmente, no sé, Gise, te lo acabo de mencionar, era el de invertir un archivo, ¿lo habías hecho vos? No, el que yo había hecho era invertir por un arreglo. No, no, pero si vos lo habías resuelto el ejercicio así para... No, 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 en clase no. Ah, no, pero tengo la idea No, de cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve? no, pero la idea es que, claro, no, no, la idea era, ese ejercicio no es de un examen, no es de un final, no sé de qué materia es, No, porque pero igual, en realidad Meli, está tan descolgado. no, pero yo se los pedí ese Sí. para que lo entregaran porque si bien parece medio tirado de los pelos, es para que lo piensen. Eso les va a hacer pensar y comerse el coco un poquito, como para resolverlo. Y yo la clase pasada les tiré un par de ideas de cómo resolverlo. Ah, bueno, bueno, no dije nada entonces. Pero ¿saben trabajar con matrices de forma recursiva ustedes? ¿Alguno intentó? Cri, cri. Todavía no llegué. Creo que igual no veo matrices en la guía. No vi, salvo que haya leído mal, No, creo que no hay. no vi matrices. No, no hay. Por eso digo que en vez del ejercicio de archivo tendría que haber un ejercicio de matrices. Pero bueno, después lo... Ahora lo vamos a hacer. Yo voy atrasada con el TP. Eh, bueno, recuerden que ya la semana que viene se empieza con TDA, ¿sí? Y listas. Así que traten de llegar a tiempo. Bueno, aquel que no llegó a hacer el de archivo, bueno, después lo resuelve correctamente, como pueda, pero no es algo primordial, digamos, para que se afiancen los contenidos. Yo les que les voy a mostrar ahora es un inciso, lo voy a hacer en el Codeblogs, porque lo iba a hacer en el Paint, pero no, se me va a colgar todo. Cómo hacer una matriz, porque en realidad, si saben recorrer un arreglo, deberían saber recorrer una matriz. Debería resultarles tan natural como recorrer un arreglo. ¿Sí? Así, de igual manera, no tendrían que tener ninguna dificultad de recorrer de manera recursiva una matriz. Gise, ¿vos vas a estar por los comentarios? Sí, sí, estoy... Porque yo no puedo verlo en el chat. No, Ah, sí, ahora voy sí, a estoy. compartir y Estoy mandando un mail me del queda el trabajo, chat de... pero estoy. Deja de pedir auxilio. No, no, no. No, no, ya lo resolví, ya lo resolví. Tengo que mandar un mail para avisar nomás. Ayuda, ayuda. A ver, espera. A ver. Ahí está. Bueno, voy a compartir el Codeblogs. Está. Bien, ¿se ve ahí el Codeblogs? Sí, ahí se ve. Ah, bueno, voy a agarrar el inciso este. Mm, voy a inventar uno. Bueno, bueno, a ver. Bueno,
Vamos a darle datos a esta matriz, así lo hacemos más visual. 1, 2, 3, 4, vamos a ponerlo así. 5, 6, 7, 8. Bien. Bueno, ahora yo quiero hacer esto. Recorrer una matriz. En este caso se le dice matriz cuadrada porque es de 4 por 4, ¿sí? Es una matriz cuadrada. Recorrer una matriz cuadrada y mostrar sus elementos de manera matricial. De manera matricial lo que diríamos es mostrarlo como una matriz de matemática que se ven las filas, fila 0 y se ven todas las columnas, ¿sí? Fila 1 y se ven todas las columnas. ¿Bien? Esa es la idea, no de mostrar así disparado, sino que se vea la manera matricial de la matriz, como lo han hecho en programación 1 de manera iterativa. Bueno, la idea ahora es que sea de manera recursiva. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos hacerlo? ¿O qué sería? ¿Cuáles serían, a ver, cuáles serían las condiciones de corte en este caso? ¿Cuál sería la condición de corte en un recorrido de un arreglo? El tamaño, dice Bruno. O que la fila llegue Bien, al índice final, el tamaño de la matriz. bien, el tamaño de la matriz. Cuando se Ahora, termina de recorrer fila o columna. bien, en este caso, que hablamos de una matriz cuadrada, yo sé que tengo n por n elementos, ¿sí? N por n. Tengo de los dos lados, de tanto de filas como columnas, es el mismo número. Entonces yo puedo recibir un n. Ahora, yo cuando recorra, voy a recorrer. Me voy a parar sobre una fila, como hacíamos con la manera iterativa, si recuerdan, iterativa, mat, in n, ¿se acuerdan que hacíamos un for? I igual 0, i menor a n, i más, y adentro for in j igual a 0, j menor a n, j más, y acá hacíamos un printf del valor, ¿de quién? De mat y j, ¿sí? Y luego, ¿qué hacíamos? Hacíamos un printf, quizás para que denotar esa matriz, haciendo un salto de línea, digamos una línea, y volvíamos a hacer otra vez el avance sobre las columnas, ¿sí? Bueno, ahora, esto lo tenemos que plasmar de manera recursiva. Entonces, yo sé que voy a tener un n que me va a representar las filas y las columnas. Ahora, I, J van a ir avanzando a medida que voy haciendo las llamadas recursivas. Pero yo me voy a parar sobre una fila y voy a ir avanzando recursivamente sobre todas las columnas. ¿Hasta qué? Hasta que llegue a n. Y luego voy a avanzar sobre la fila y otra vez tengo que recorrer todas esas columnas. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, lo que se me ocurre es que no llegue un i y un j. ¿Por qué? Porque estos ambos van a representar la condición de corte de un lado y del otro. De este lado vamos a tener la condición de corte que representa las columnas. Finaliza toda una columna, terminamos, ¿y qué significa? Que debemos avanzar sobre una fila. Y otra vez tenemos que empezar desde cero sobre las columnas. Avanzamos todas las columnas de nuestra matriz, finalizamos y incrementamos la fila. ¿Hasta qué? Hasta que llegamos a n también. Entonces, ¿qué tenemos?
Primera condición, si avanzamos en todas las filas. Y segunda condición, si avanzamos en todas las columnas. Espera un segundo, un cachito, Meli, que acá preguntan, ¿el segundo for va sin llaves, el del mostrar alternativa? Sí, puede ir sin llaves porque como es una sola instrucción, Sí, ¿sí? perdón, Puede ir sin llaves. Eh, es una sola sentencia de código, no es algo claro. necesario. Sí, Sí no o los sí es obligo. necesario si vos dentro tenés más de una instrucción, ¿sí? Pero hasta Claro. con una puede ir sin llaves. Por ejemplo, el for de este lo tuve que hacer con una llave de apertura y cierre porque tengo no solo esto me representa una sentencia, sino que esto también. Acá tengo dos. Si no, podría haber hecho dos for sin las llaves de apertura y cierre. ¿Bien? Pero igual eso es un detalle, perdón. Yo ya es la costumbre de hacerlo así. Uno quiere ir aplanando cada vez más el código para no tener que escribir tanto y se olvida. Bien, volvamos a esto. Vean acá. Condición de corte interna. Esta condición de corte en realidad lo que me representa es que terminó una cantidad de columnas de mi matriz. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerla acá. Me gusta más hacerlo en dibujo, pero bueno, quedo acá. 13, 14, 15 y 16. Me quedó todo disparado. Más o menos. Ahí. Bien. Entonces, J. Avanzo con J. Me paro sobre la fila 0. Avanzo con J. Avanzo, avanzo, avanzo. Llega N y algo pasa. ¿Qué tengo que hacer? Llega N y tengo que pasar a esta fila. Y no solo pasar a esta fila, sino que ahora J otra vez tiene que ser 0 para volver a avanzar. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Yo acá puedo imprimir. Mati J. Pero cuando a medida que voy imprimiendo, yo tengo que avanzar recursivamente hacia qué? Hacia el otro dato de mi matriz. Entonces, ¿cómo me tienen que llegar estos parámetros antes de que yo me ponga a hacer este código? Yo tengo que pensar bien cómo me van a llegar estos parámetros. Porque si este parámetro ya me llega con un valor que es 1, significa que estoy parada acá. Entonces yo le tengo que decir a el enunciado, ¿sí? Yo cuando resuelvo un ejercicio le tengo que decir I llega con el valor 0, J llega con el valor 0, ¿sí? Y N es cantidad de filas y columnas. ¿Bien? Esto suma un montón. O si no ponen esto, van al main y hacen la llamada a la función. Mostrar, le envío mi matriz, le envío un 0, le envío 0 y le envío n. ¿Mi n quién es? Lo declaré acá, mi n es 4. ¿Bien? Entonces me llegan los dos parámetros, vean que yo no los tengo que declarar ni nada, les envío dos constantes que son valores 0, ¿sí? Es un valor 0. Entonces, cuando llego acá, sé que acá voy a tener un 0 y acá voy a tener un 0 desde el inicio, entonces me voy a parar sobre la fila 0 y la columna 0. Estoy parada acá. Imprimo, me va a imprimir el 1. Ahora quiero avanzar acá, pero lo tengo que hacer de manera recursiva, entonces tengo que llamar. Preguntan acá por qué no lo declarás dentro de la función. ¿El qué? Supongo que será el i y el j. El IJ, si yo declaro el IJ acá, bueno, ahora lo vamos a hacer así, de esa manera como lo dice. Ahora lo vamos a intentar de eso. Ahora vamos a seguir así. Avanzo recursivamente. Avanzo en la misma fila, pero ¿qué me voy a mover sobre la columna? J más 1. Y le envío la cantidad de datos. ¿Bien? Entonces acá recursivamente voy a volver a ejecutar esta función. ¿Y dónde se va a parar? Se va a parar por un J más 1. Entonces cuando yo muestre, ¿qué me va a mostrar? El 2. ¿Bien? Otra vez llama. ¿Se va a parar dónde? En el J más 1. El J era 1, ahora se va a estar parado acá, en el J igual a 2. Llama otra vez, muestra, llama otra vez
y dice, pará, estás en n, esto ya no se cumple. Entonces, si no se cumple, tengo que poner un else que haga otra cosa. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y yo me quiero parar ahora sobre la fila siguiente y que empiece otra vez desde el j igual a 0. Entonces ahora tengo que hacer otra llamada recursiva, pero con otros valores que me permitan hacer lo que yo quiero acá. Avanzar en fila e inicializar otra vez j. Avanzo entonces en una fila e inicializo j. ¿Bien? Entonces ahora va a ser esta llamada y va a ir acá y se va a parar acá. Va a entrar, lo va a mostrar y otra vez va a avanzar en j. Avanza, avanza, termina en n, va hacia el else. Cuando está en n va hacia el else, hace un mostrar, avanza la fila y otra vez en 0 está j. Y va a ser así sucesivamente hasta que i es igual a n. Y termina nuestro algoritmo recursivo, porque la condición de corte es esta. O sea, sería la opuesta a este condicional, ¿sí? Aunque la condición de corte no esté explícita, siempre está, si no está explícita, está implícita. Y que esté implícita significa que es lo opuesto a lo que me está pidiendo este if. Entonces, cuando i sea mayor o igual a n, significa que ya no voy a hacer más llamadas recursivas. ¿Bien? ¿Se entendió este algoritmo recursivo? Y ahora vamos a ir a lo que sugería su compañero. ¿Alguna pregunta? ¿Y si la cantidad de filas y columnas es diferente? Claro, ahora vamos a hacerlo con eso distinto. Pero ahora, nos decía su compañero, y si crearas y... Compañera, perdón, no dije el nombre, así que... Y como Melina no puede ver el No chat, veo no sabe. nada, no veo nada. Sí, sí. Si yo declaro un IJ acá, pónganse que los inicializamos ambos en 0, ¿no? Igual a 0, J igual a 0. Cuando yo avance recursivamente, con J más 1, supongamos que lo ponemos, encima lo tengo que poner por parámetro, o sea que acá algo tiene que haber, porque yo tengo que avanzar. Pongamos que le enviamos por parámetro esos sí y J que están ahí, y acá no sé, le poníamos cualquier número, pero acá era el que verdaderamente usábamos. Vamos a poner otro valor, HK, porque me va a pensar que son esos parámetros. Le envío I y ahora avanzo con J más 1. O sea, J se representaría este K. Pero ahora, acá, cuando entro recursivamente, lo inicializo. Y otra vez es 0 y avanza en 1. Entro recursivamente, lo inicializo, avanza en 1. Lo inicializo, avanza en 1. Es imposible que yo pueda declarar acá adentro esas variables, ¿sí? Porque las piso con los valores que yo le dé. ¿Bien? Y me podrían decir, pero si vos las inicializás y decís, pero if es igual a 0, no, es imposible, porque no hay manera de que yo las inicialice, que las ponga dentro de un condicional, salvo que hagamos el recorrido como en un vector que lo hacíamos sobre un n, y no sé si lo habrán hecho algún ejercicio, donde solo tenían que ir decrementando el n que ustedes, no necesitaban ni un i ni nada, ninguna variable adicional, solamente era un n, decrementaban n hasta que llegaban a 0 y ya está. Pero en este caso, como es una matriz, sí o sí necesitan de un i y un j como parámetro, y tiene que ser como parámetro. No puede estar inicializado acá, porque yo piso los valores. ¿Bien? Y piensen que cada vez que vuelve a hacer la llamada recursiva, vuelvo a declarar los i y los j. Por ahí la única forma que se podría resolver sin pasar esas dos variables por parámetro es, en vez de ir incrementando i j, no, pero igual es lo mismo, porque si No, decrementás n, no, sí, vas a trabajar con la diagonal. No, no dije nada la entonces. academia de Cirimelo decreta de que sí o sí necesitas un igual. sí, sí o sí lo necesitas claramente. Claro, Si no, en un algo arreglo, en un arreglo podés ir decrementando los válidos
Claro, Pero acá como necesitas sí o sí dos índices, no puedes trabajar solamente con n, porque si no estarías exacto, recorriendo una diagonal nada más. exacto. Y así les va a repasar más adelante cuando empiecen con árboles. Y tengan que calcular el nivel de un árbol, por ejemplo, se van a dar cuenta que necesitan sí o sí de variables que vengan por parámetro. ¿Bien? N sería el tamaño de la matriz. En este caso sería 4. Claro. N es la cantidad de filas y columnas. Yo le puse cantidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque fíjense que mientras sea menor a n. Si representaba el tamaño real de mis filas y columnas, tendrá que ser un 3, ¿o no? Entonces ahí le hubiese puesto tamaño real de fila y columna, tamaño de vectorial o matricial. Entonces ahí diría de 0 a 3. Así que ojo, este es el válidos, no es el válidos menos 1. ¿Sí? Esto es básico para recorrer una matriz. Tienen que saberlo. ¿Sí? No está en la guía. Es un error que no esté en la guía, pero lo tienen que saber. Vamos a ver ahora qué pasa si las filas y las columnas, o sea, pero mejor dicho, la matriz no es cuadrada. ¿Sí? Entonces, yo ahora tengo esta matriz. Esta matriz no es cuadrada. Tiene 3 filas y 4 columnas. Al revés. 4 filas y 3 columnas. ¿Sí? Entonces ahora mi n está representando la cantidad de filas. Y ahora necesito un m que me represente la cantidad de columnas. Entonces yo voy a tener un parámetro más. Voy a tener un parámetro más. Lo mismo ocurría con la solución iterativa. Teníamos un parámetro más. ¿Bien? No había forma de que nosotros tengamos un solo parámetro si la matriz no era cuadrada. Nos llegaba la cantidad de filas reales y la cantidad de filas válidas y la cantidad de columnas válidas. Nosotros recorríamos en base a eso. De la misma manera tiene que suceder en el recorrido recursivo. Tiene que venir un n que me represente las filas y un m que me represente las columnas. Entonces ahora, en vez de poner en la llamada recursiva nm, y acá. Y ya está. Y ahí se resolvió. No tenemos que cambiar nada de nuestro algoritmo. Simplemente tenemos que agregar un parámetro, que no es que no sea nada. O sea, sí, es algo. Hay un parámetro más. Y tengo que saber resolverlo de esa manera. ¿Qué pasaba? A ver, ¿qué pasaba si yo quería que la matriz, en vez de mostrármela a medida que voy avanzando, me va mostrando 1, 2, 3, 4, salto, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente? Quería que lo haga de manera inversa. ¿Cómo puede ocurrir eso? Yo quiero que la matriz me la muestre invertida, desde el último elemento hasta el primero. Acá Anabela dice el printf va después de la llamada. ¿De qué llamada? ¿De esta o de esta? Ah, ahí quedaron recalculando. No, está bien. Piénselo, pero dibújense a medida que vamos a. Si por ahí les sirve, les hago el dibujo en el Paint. Pero es importante que se hagan los dibujos en un recorrido recursivo. No les digo que vayan hasta los n por n elementos, porque a veces uno. O sea, no hay manera de recorrer recursivamente en nuestra cabeza algo sin que sea la primera, segunda, tercera llamada. O sea, el resto ya es suposición. Entonces nosotros tenemos que estar seguros qué pasa en la primera, en la segunda y en la tercera. El resto ya se da, ya sabemos cómo se va a dar. ¿Sí? Nunca recorran recursivamente en su cabeza todo el algoritmo.
no les va a funcionar, o les va a funcionar hasta cierto momento y en un momento van a decir, no, no puedo, ¿sí? Entonces, tienen que pensar siempre en el caso base y en los siguientes, y ya está. Entonces, piensen en el caso base y en los siguientes para lo que yo les estoy pidiendo. Quiero que me la muestre invertida. Después del else, pone Anabela. Después del else, acá. Y Franco dice en vez de 0 pasar válidos -1. No. No, sin cambiar el algoritmo, sin cambiar los parámetros. Yo les pido qué reordenamiento tengo que hacer. Anabela dijo después del else. Acá. Bueno, ¿qué pasa si J es igual a M? Llama, todo, llama. Y muestra. Un J igual a M. Porque este if, genial, entra en el else. Pero en algún momento estas llamadas van a terminar y van a volver. Y cuando vuelve, ¿qué va a pasar? Algo que no nos va a gustar mucho. Así que después del else es imposible. La idea, chicos, es que no modificar la llamada. O sea, los mostrar que están ahí tienen que quedar. O sea, la llamada recursiva tiene que quedar tal cual está. Claro. ¿Sí? Yo no quiero modificar ni los parámetros. Sí, esto tiene que quedar tal cual está. Estos parámetros no tienen que ser modificados. Yo tengo que reordenar. Hay alguien que ya empezó a reordenar el printf. Lo puso en un lugar donde no le va a funcionar. Pero hay un lugar donde sí va a funcionar. Acá Ilan dice después del primer mostrar del if. O sea, acá. A ver, recórranlo en la cabeza. Recórranlo en la cabeza. 5, 6, 7, 8. Supongamos que llega hasta acá mi matriz. Avancé J. Empecé en 0. 0, 1, 2, 3. Va a ir ahora al else. ¿Sí? Va a ir ahora al else. Se va al else, avanza una fila. Ahora va para acá. Esta matriz era de 3 columnas. Va a ir al else. Va a ir para acá. Avanza. ¿Sí? Avanza. No es que no muestra nunca. ¿Sí? Va al else. Me voy a ir a la otra columna. Avanza. ¿Sí? Toca llamada recursiva. Va al else y me voy a la última columna porque era de 4 filas. 11, 12, 13. Voy y voy. ¿Qué hace ahora? J es igual a M, valens, hace I más 1, I es igual a N, cortó, vuelve. Y volviendo. ¿Qué pasa? Cuando vuelve, ¿dónde estaba parada? En este. Muestra. Después cuando vuelve, ¿dónde estaba parada? En este. Muestra. Muestra. ¿Sí? Así que esta es la idea. Fíjense que había que nada más cambiar de lugar una sentencia. Una vez que ustedes entienden cómo funciona bien la recursión, se van a dar cuenta que esto es una manera de hacerlo y esto es otra. ¿Qué significa? Primero sentencias, luego llamada recursiva. Y esta es llamada recursiva y luego sentencias. Son dos maneras. Hay veces donde no importa el orden donde lo ponga, va a ser el mismo, el resultado va a ser el mismo, por ejemplo, realizar una suma. Y hay otros donde el orden sí importa, como por ejemplo mostrar. ¿Bien? Pero esa diferencia en algunos algoritmos va a ser que resuelva lo que nos está pidiendo o no. Así que es importante diferenciar, primero hacer la llamada recursiva y luego hacer cualquier otra sentencia
que hacer una sentencia y luego hacer la llamada recursiva. Porque puede cambiar todo nuestro algoritmo. ¿Bien? Es muy importante que sepan la diferencia entre ambas. Una se está resolviendo al final y la otra se está resolviendo al principio. O cualquiera sea la operación que estamos haciendo, va a avanzar hacia la otra llamada, ¿sí? Para seguir resolviendo esa operación y avanzar, seguir resolviendo esa operación y avanzar. O se resolverá en la vuelta. Por ejemplo, inicializar algo, nos conviene que primero haga todas las llamadas recursivas hasta que llega al n, inicializa ese valor, por ejemplo, buscar un mínimo. Nos conviene por ahí ir hasta el último dato de nuestro arreglo, inicializar ese mínimo en el qué, en el último dato, y después ir comparando en retroceso con las llamadas anteriores. Y jamás tendremos que usar un mínimo, por ejemplo, igual a 999. Directamente lo inicializamos en qué, en el último valor del arreglo. O lo podemos inicializar en el primer valor del arreglo. ¿Cómo? Y poniendo i es igual a 0, nuestro índice i es igual a 0, lo inicializamos el mínimo en ese i. Lo podemos hacer de las dos maneras. ¿Qué nos evitábamos? El condicional. Tener que revisar el condicional a cada rato. Bien. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer algo más difícil. Eh, es muy difícil, perdón. Debe ser más sencillo. Eh, ya sé. A ver, este es complicado, complicado. Pero bueno, para eso está esta clase. Guardar en una variable la cantidad de filas de una matriz que poseen suma par. Bien, vamos a plantearlo como al principio. Supongamos la matriz cuadrada. Piensen en el código de recién y piensen dónde tendrían que realizar la suma y cuándo deberían comprobar esa suma para almacenarlo en una variable, int, suma o cant, mejor dicho. Esta variable que va a representar la cantidad de filas de una matriz que poseen suma par. O sea, yo estoy parada sobre una fila, sumo todos sus valores, y si ese valor que me da de esa suma es par, digo que hay una fila que es par. Y después avanzo y me fijo. Hago lo mismo para el otro. Avanzo con Kant, ¿sí? Le sumaría 1 a Kant. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo hago? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos? A ver, sé que podríamos empezar a recorrerlo de la misma manera que recién. Ahora, ¿cómo hago para sumar los datos de una fila? Vamos a poner otro 1 porque... Bien. Yo tengo que sumar esta fila y una vez que la termino de sumar, una vez que sumo todos los elementos, verificar si esa suma es par. Si esa suma es par, significa que Kant debe incrementar en 1. Hay una fila que es par. Y así sucesivamente para cada una de las filas. Acá Ilan dice lo suma en una variable y evalúa después de la llamada recursiva e incrementar Kant. Lo suma en una variable.
y evalúa después de la llamada recursiva. Bien. Y incrementa can. Supongo que lo de incrementar can es después de la evaluación. Bien. Entonces, si yo lo hago en una variable, tendría que tener acá otro parámetro, ¿no? O vos decís una variable local. Mirá que esta función es void. Ilan dice no necesariamente aux local. A ver. Y Manuel dice te moves columna y sumás con el siguiente guardando en Kant. Pregunta. No. Kant cuenta. Kant no suma. Cuenta la cantidad de filas que poseen suma par. Alguien dijo una variable local. ¿Quién vota por parámetro? Bruno dice local y... ¿Por qué local? A ver, si yo estoy sumando, ¿se acuerdan cuando nosotros avanzábamos recursivamente sobre una columna? Acuérdense que nosotros, cada vez que hacemos una llamada recursiva, estamos parados sobre un nuevo bloque de memoria donde se está produciendo una nueva función que recibe parámetros. ¿Bien? Si yo tengo una variable local por cada una de esas funciones, esta variable local va a sumar ¿qué? Un dato, porque después me voy a avanzar hacia otra función, o sea, me voy a llamar otra vez a esta misma función, pero es otra, en realidad es otro bloque de memoria que posee su propia variable local aux, que va a sumar ¿qué? Un valor. Y la otra va a tener solo otro valor y otro valor. Ahora, ¿cómo me comunico todos estos valores para que los pueda sumar? Acá Ilan dice pero suma necesita siempre volver a cero para volver a calcular. Bien, Sí, eso es un buen enfoque, exacto. eso sí, pero en el caso, piénselo así, en el caso de que sea una variable local. O sea, hay que sumar toda una fila, ¿no? Hay que sumar, sí, Exacto. toda una fila. Entonces, ¿cómo hacemos para ir acumulando la suma de esa fila si no tiene retorno suma par? Franco dice debe ser por parámetro entonces. No, no me pregunten a mí. La idea no es que ustedes si me preguntan a mí y yo te tengo que te tengo que decir que sí, porque, Si o no te es tengo que una decir es que otra, no. pone. Bien, pero les voy a decir por qué no local. ¿Por qué no local? Porque todo lo que vive localmente va a morir localmente. Entonces jamás puedo hacer una suma de algo que para avanzar necesito una llamada recursiva. Si yo pudiera acá hacer un while j menor a n y sumo todos, dale, sí, metelo en una variable local. Pero no lo puedo meter en una variable local, porque yo para avanzar al siguiente j tengo que hacer una llamada recursiva y una nueva llamada recursiva implica un nuevo aux. Entonces, imposible de que yo pueda sumar en aux elementos. Siempre voy a poner aux igual a 8, aux igual a 7, en la otra llamada recursiva aux igual a 6. Pero estoy parado acá en una función. No sabe ni quién está acá ni quién está allá. Localmente solo conoce dónde estoy parado por sus parámetros. Y acá no puedo poner un while porque estaría no mal, estaría pésimo, ¿sí? Sería un código horrendo. Más allá de que hay veces que se necesita recorridos iterativos porque no hay otra forma de recorrer la estructura. En este caso no, se puede hacer recursivo, ¿sí? Creo que Ilan recibió una especie de iluminación y puso, ah, ya sé, por parámetro y lo reinicializás en cero cuando volvés a la fila anterior después de evaluar si es par o no. Claro, fila anterior o fila siguiente. Cuando vuelve para Donde, atrás la recursión. claro, de donde ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser de volver, pueden hacerlo en la ida. ¿Sí? Fíjense, yo no necesito mostrar ni nada acá. Directamente, ¿qué hago? Le voy a avanzar en suma. ¿Qué va a ser? ¿Igual a qué? Más igual, Mati J. O sea, más igual, si alguien no lo ve con más igual, es lo mismo que decir suma más. ¿Sí? Y la envío. ¿A quién? Hacia la otra llamada. ¿Qué está recibiendo la otra llamada? Un parámetro que se llama suma que tiene
la suma de este dato más este. Ah, genial, bueno, ahora le sumo este y se lo envío a la otra función que voy a llamar. Genial, ahora estás recibiendo esta suma y le va a sumar suma TJ. Termina la recursión porque terminó todo el llamado. Bueno, a ver si esa suma resultó par. ¿Y cuándo tengo que hacer esa averiguación? Acá estoy sumando toda la cosfila. Estoy haciendo suma, 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 suma. En el else. Porque llega, significa que la fila terminó. Y ahora pregunta, if, suma, par, ¿es par? Sí, es par, listo. Can más o can más uno. O se lo podemos enviar por parámetro, pero eso ya queda medio más bruto. Y hacemos, me fui abajo. ¿Y hacemos qué? Una llamada recursiva acá. Y acá, como dijo Ilan, 0. Y can. Ahora, ¿esto va a funcionar? Y a ver, probemos. Suma, 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 suma. Llega. J es igual a n. Recibe por parámetro la suma. Entra en el else. La suma es par. Va a hacer una cantidad es igual a cantidad más 1 y vuelve a llamar a suma par con, y la fila siguiente, el j igual a 0, n, la suma igual a 0 para que vuelva a sumar esta fila y le envía Kant. A ver, sí, funciona, genial. No, pará, pero ¿y si no es par? No hay llamada recursiva, termina el programa. Yo quiero que me sume todas las filas que son par. Acá hice una sola. Entonces, esto, acá. ¿Sí? Así que ojo cuando hacen la comprobación en su cabeza, prevén todos los desenlaces. Y ya está. Y ahora lo que estoy haciendo es contar la cantidad de filas que poseen suma par. Vean todo lo que pudieron hacer en solo 1 hora o 45 minutos de clase. Aprendieron a recorrer una matriz y ahora a sumar la cantidad de filas que poseen en su suma de columnas una cantidad par. Esto es de parcial. Esto es un ejercicio que tranquilamente puede ir en un parcial, porque es sencillo, rápido de hacer y lo deberían hacer Ya en los 10 veo a minutos. todos tirándose por la escollera. No, pero fíjense que no es difícil. Una vez que ustedes entienden el algoritmo recursivo, no tiene por qué esto resultar. Ahora, el del archivo, sí. El del archivo hasta yo me tengo que sentar y ponérmelo a hacer. Pero porque ya es especial la resolución. Ahora, esto los tiene que salir de manera natural. El del archivo, sí, si se les cuesta, a todos nos va a costar resolverlo. Yo no me acuerdo cómo resolverlo si lo tengo que resolver ahora. ¿Sí? Lo tengo que poner a pensar. Pero esto, en 10 minutos lo tienen que resolver. ¿Sí? Es algo que se resuelve enseguida si ustedes ya tienen la práctica de la recursión. Si no practicaron recursión, esto no les va a salir. Les va a salir a la media hora. Y así más o menos. O sea, si ustedes practican, esto les tiene que salir de manera fluida. Cualquier algoritmo recursivo que recorra un vector, ya sea una matriz, ¿sí? Y después cuando lo vean con listas también, les tiene que salir de manera fluida y rápida y no tienen que estar pensándolo, porque ya ustedes los algoritmos, con la práctica, los tienen afianzados de los distintos resultados a medida que van poniendo. A ver, primero sentencias, después llamada recursiva. Primero caso base o después caso base. Caso base está de forma implícita, caso base está de forma explícita y así sucesivamente. Esas cosas igualmente son términos que no se van a recordar, pero sí se van a recordar el orden de esos términos en código. ¿Sí? Y eso es lo importante. Los conceptos van y vienen, pero la lógica siempre es la misma. Por ahí lo que tienen que hacer es primero empezar desde lo más sencillo
y después empezar, después seguir con casos un poco más complejos. Capaz Claro, que si ustedes se ponen a hacer sin haber hecho ningún ejercicio de recursión con matrices, se quieren poner a hacer el de suma par, y sí, obviamente por ahí lo sacan, por ahí no, pero les va a costar horrores. Pero si claro. ustedes ya saben más o menos cómo se recorre recursivamente una matriz, bueno, es tratar de cambiar lo que hicieron para recorrerle agregando lo que necesitan. ¿Podés subir un cachito, Meli, para que se vea el otro? Sí, perdón. Fíjense que más o menos la lógica es la misma. O sea, ¿qué tendrá? Un if más, que es el que evalúa si es par o no, que está en todo caso en el else. Pero Claro. fíjense que la lógica es exactamente la misma. ¿Sí? La lógica principal para recorrer la matriz. No lo puedo poner en pantalla completa, pero no sé qué pasó. Antes se podía, y ahora no lo puedo. Apretá doble clic donde dice main.c, a ver. No, no, no me deja. No, no, no sé. Le quería mostrártelo en pantalla completa, pero no. Pero fíjense, no sé quién lo sacó, Ilan. Si a Ilan le daba yo media hora más o 20 minutos más para que lo piense, él lo podía haber resuelto. Si no es algo que sea tan complejo, sino que es algo que lleva a práctica. Yo acá el retorno está en Kant. Fíjense que esta función es void. Si es de tipo entero, no pongan un retorno acá. Porque si van a retornar acá, no lo hagan, no lo hagan acá. Sí, eso también es importante. No lo hagan int, sino si van a hacer los retornos por acá. Porque después van a poner puntero, int, van a retornar, van a ver por dónde sacar los valores de la resolución. Y no, si van a retornar los valores a través de un puntero, la función tiene que ser void. Si no, tiene que ser int. Y si se los pide el ejercicio, por ejemplo, hacer una función int que recorra una matriz y no sé qué, y después me devuelva, bien, int. Pero si la función no nos dice o etcétera, no significa que lo hagamos de las dos maneras. Tenemos que elegir o lo hacemos void o lo hacemos int y retornamos los valores a través de la función, o lo hacemos void y retornamos los valores a través de los parámetros. ¿Sí? No pedimos estrictamente que siempre cada vez que hagan void hagan un puntero, pero en este caso en la recursión sí, porque si no van a estar retornando datos que quizás no usen o quizás parámetros que después no tengan ningún sentido que estén con tipo de puntero. Y para que no haya esa confusión y para que en la corrección uno diga, y mira, yo no sé si subirte puntos o bajarte puntos, porque es así. Entonces, primero les explicamos, les decimos cómo tienen que ser las cosas y después, una vez que están sentadas las reglas de cómo deberían resolverlo, ustedes tienen que tener una idea de cómo deberían hacerlo para cumplirlas. ¿Bien? Entonces yo les estoy avisando para que después no piensen, pero si el algoritmo funciona, sí, funciona. Pero una cosa es hacer eh, una función entero para retornar un valor entero y otra cosa, hacerla entera, que venga dos valores, dos punteros, tres punteros por parámetro, cuatro punteros por parámetro, pero esto funciona. ¿Y estos cuatro punteros para qué los hace? Y porque, no sé, no. Cuanto menos parámetros, cuanto menos parafernalia tengo acá de más y menos variables locales. Variables locales es peor todavía. Porque por cada llamada recursiva tengo una variable local que se está creando. Así que si la variable local la podemos evitar, mejor. ¿Sí? Ahora que están aprendiendo y tienen que usarlas, úsenlas. Pero luego tienen que ir afinando ese código. O sea, ustedes tienen que poner de su parte para ir afinando su código. Porque quizás en el primer parcial no les van a hacer tanto hincapié en eso, pero en un final sí. Si tienen que rendir final, tienen que por lo menos ya venir con el código afilado. ¿Sí? Eso es una aclaración, porque no solo está Gisela, sino que yo estoy en los finales. Y por ahí me toca corregir a mí. Y no quiero quedar como la mala de la película, sino que es así la situación. Siempre ¿Sí? quedás como la mala de la película, pero bueno. Sí, siempre me hacen quedar como la mala. Pero no es de esa manera. Si no, si no les digo nada, van a terminar haciendo eso de las variables locales, 20 variables locales. Va a estar horrible el código y no lo van a saber. Entonces es preferible que ustedes sepan cómo deben ser las cosas, que
es así, que el código si lo hacen de esa manera está mal o es ineficiente o no está bueno, no es algo de un programador que tenga una idea básica de cómo se manejan los bloques de memoria, es alguien que está simplemente escribiendo código, eso se nota, ¿sí? Se nota y se ve. Entonces, ya de entrada, uno tiene que empezar a aprender las buenas prácticas, porque después se le hace una bola de nieve. Y desaprender lo aprendido es más difícil que aprender desde cero. Entonces, desde ahora ya les digo cómo deberían ser. Yo tuve que desaprender un montón cuando. Ni me hagas acordar. Tuve que desaprender muchísimo. La frustración que tuve de desaprender algo y volverlo a aprender fue lo peor. La cantidad de cosas que he aprendido me han enseñado mal eh, eran muchísimas y después tuve que volver a aprender todo eso de cero y es mucho más difícil, pero se los digo por experiencia, volver a aprender es mucho más difícil. Por eso traten de aprender las buenas costumbres de entrada y no a lo último, porque yo sé que a veces dicen quizás pedagógicamente está mejor, pero no. Yo no puedo enseñarte mal y después decir que eso estaba mal y así está mejor, porque después tenés que desaprender y aprender algo nuevo. Entonces es preferible que darles la cabeza contra la pared de entrada y que lo resuelvan así. De mi experiencia, por esa mala experiencia que tuve. A ver, yo creo que sabiendo cómo resolver esto o que ustedes hayan entendido esto del recorrido de las matrices, es muy importante porque rápidamente acá hay muchas cosas, por ejemplo, para marcar las reglas de la buena recursión, ¿no? El caso base en este caso, ¿cuál sería? ¿Está explícito el caso base? ¿Está implícito? Y mirá, el caso base está, por lo que yo veo, está implícito. No hay un caso base explícito. Porque si, yo avanzo, y el caso base sería que corte esto y vuelvo, ¿sí? La vuelta y ya está. Ese sería el caso base, o mejor dicho, la condición de corte. Condición de corte es cuando esto se dé de manera opuesta, que está implícito, no es que no esté, no es que no hay condición de corte. Y luego está ya la llamada recursiva con el acercamiento a la condición de corte. ¿Hay solución trivial? Porque las definiciones a veces dicen la solución trivial. No, yo no veo solución trivial. ¿Sí? Yo veo acá una suma que me viene por parámetros, ya me viene inicializada en cero y va avanzando. La solución trivial también está implícita. No significa que no esté, tiene una solución, pero está implícita. ¿Sí? No es que, no, empieza desde cero. No, me está llegando por parámetro, no significa que sea la solución trivial. ¿Sí? Es una solución implícita. Yo no puedo agarrar y marcar. Solución trivial es esto. Hay veces que hay veces que se piden marcar, pero las funciones que le vamos a dar claramente van a estar las reglas. Pero hay veces que no están y ustedes no pueden decir no hay condición de corte o no hay solución trivial o no hay, no, sí, tiene que estar porque son las 4 reglas para que esa función sea un algoritmo recursivo correcto. Bueno, no sé si querías algo decir, G, acerca de esto. No, no, Ah, por ahí lo que se puede plantear en ese ejercicio que hiciste, que se podría considerar que tenés una condición de corte implícita, pero claro, el segundo if también es una condición de corte y ahí está sí, explícita en el else. exacto, sí, esa es una condición de corte. Eso es lo Sí, que le decía yo la clase pasada cuando les decía que por ahí no siempre hay una única condición de no, corte. sí. El caso base pueden ser de uno a más. Hay varios casos base. Recuerden la función para la de potencia, por ejemplo. En el caso de que el número sea uno, perdón, o cero, no me acuerdo bien cómo era Sí, el caso que sea el número cero, o el caso de que sea la potencia cero.
Al revés, era el número 1 y la potencia 0. ¿Sí? Entonces ahí tienen dos casos básicos, separados. Ujú. Acá Anabela pregunta si se podría ejecutar, para ver. Sí, ponele. Vamos a borrar todos los chiches que pusimos acá. Primero ejecutamos este. No cambié nada, ¿no? Sí, cambié yo el N y M. 4 y 3. Ojo que acá N, M, por acá lo hice para cuadradas, pero como les repito, es solo un parámetro más. Sobre Kant, y ahí estamos. Muestro mat 00, esta era de 4 filas por 3 columnas. A ver. No lo van a ver, espera. Porque estoy presentando solo el Codeblocks. ¿Cómo hago? Tengo que cortar la presentación, ¿no, Jay? Para cambiar. Sí, tenés que cancelar y volver a mandar. El día en que rendí en Google Meet, no podía poner nada, ni el micrófono, ni la cámara, nada. Fue lo peor. Ahí, ahora sí. A ver si anda esto. Por ahí hay algún error en el código, siempre tengo algún if, algo. Sí, acá. En esto hay un error. Ni siquiera la uso esta. Bueno. Y acá me faltó. Espera, ¿dónde está? ¿Mostrar? Mejor, Borré mejor dicho, ¿qué pasó ahí? el barra N. Perdón, no. Lo tendría que haber dicho, es verdad. Bueno, destruí la fiesta. Bueno, fíjense si no pones el barra N. Es una linda matriz que no se entiende nada. ¿Sí? Una matriz invertida que no se entiende nada. A ver, una matriz invertida que se entienda algo. En realidad es una matriz con que quiere ser arreglo. Ahí se entiende. Sí, con complejo de arreglo. Ahí está. Fíjense. Avanza, 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 salta línea, avanza, 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 salta línea, avanza, 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 salta línea, vuelve, muestra, acá, ¿sí? Muestra, salta línea, muestra, salta línea. Muestra, salta línea. Si yo ponía antes saltar línea que mostrar, ¿qué iba a pasar? ¿Alguien me quiere decir qué podría pasar si yo ponía el salto de línea antes de que llame a la función con el I+1? A ver si alguien se anima a decir. Acuérdense que esta matriz es invertida del original. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Acá dicen explotar. No, no. Por suerte no va a ser No, tan así. no, no va a explotar, porque estoy cumpliendo con todas las reglas de la buena recursión. Se imprime todo vertical. Las columnas serían filas. Para mí también es vertical. Ponen. Bueno, se imprime vertical. Todos votaron porque se imprime vertical. Se imprimió, pero horizontal. Volvió a ser una matriz que quiere ser arreglo. Pero fíjense acá, miren los saltos donde están. Salto, 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 4 saltos de línea. 1, 2, 3, 4. Está bien, por las 4 filas. Pero ¿qué pasó? Cuando volvió, ¿cuál es la condición de corte de cada línea, de cada fila? Y llegar a J igual a N, J igual a M.
Entonces, cuando hace J igual a M, salta y llama. J igual a M, salta y llama. Pero acá avanzó siempre recursivamente. Entonces, lo primero que hizo fue hacer todos los saltos de todos los cortes, ¿sí? Tac, 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 y de ahí mostró. ¿Por qué? Porque lo hizo cada vez que yo terminaba en mi cantidad de columnas. Cuando llegaba J igual a M, hacía el salto y llamaba recursivamente otra vez. Pero como esto se resuelve en la vuelta, esto lo va a hacer a lo último. Entonces lo primero que vamos a ver son los saltos en las idas. Esto se está sucediendo en la ida y esto está sucediendo en la vuelta. Por eso están todos los saltos acumulados acá. ¿Bien? Entonces esa no es la manera de resolverlo, es esta. Y ahí está. Y todo esto se resuelve en la vuelta. Por eso no, traten de ser coherentes con la resolución. Si yo voy a resolver las cosas en la vuelta, que todo se dé en la vuelta en cualquiera de las llamadas recursivas. Si no, vamos a tener cosas que se van a dar en la ida. Salvo que necesitemos, ¿sí? Que se den cosas en la ida y en la vuelta. Pero si explícitamente lo hacemos porque queremos, porque por ejemplo, acá yo tengo ganas de que lo haga de esa manera, seamos coherentes con las llamadas. Primero acá hay llamada y después sentencias. Llamada y después sentencias. Y si hay otra llamada recursiva, también tendría que ser llamada y después sentencias. Y suma par no la hice. Printf. No, printf nada, porque es void. Suma par y mat 0, 0, nm suma. Suma es 0 y necesito enviarle una variable por referencia. Y ahora hago un printf de quién? De cat. Uy, acá me va a mostrar todo junto. Opa, ¿qué dice acá? ¿Qué Ah, no pasó? inicialicé. Oh, Ay, qué estúpida que sos. Chela, ¿por qué no me decís que pero que si ponía vos hablas todo? rápido, che. Ay, Dios, ¿por qué no mandame un mail? Ay, no. Bueno, ya está, ya les destruí la pasión de por qué. Pero porque son errores que yo me cometí, ¿eh? Yo los cometo y yo los digo. Bueno, hay que inicializar Kant, claramente, porque si yo inicializaba Kant, esto iba a hacerlo sobre basura, ¿sí? Yo les había dicho al principio que había que inicializar Kant, y bueno, y después me olvidé de inicializarlo. Pero claramente tiene que venir con un valor por defecto. Lo mismo suma. Es un parámetro, ya sabemos que ni siquiera tiene que ser una variable, es una constante que le enviamos a nuestra función. Claro, Y la suma ahí es no tiene sentido declarar una variable en el main que se llame suma y ponerle 0 y pasarla por parámetro, porque no, solamente se usa dentro de la llamada claro, recursiva, o sea, dentro de la función recursiva, lo mismo que i, j. exacto. ¿Sí? Y me dice que todas las sumas son par. 3, 4, 5, 6, 7, 13 y 5, 18, 21, 30, 29, 39, 42. Así que sí, son todas par las filas. Son 4 filas par. Así que el resultado estaba bien. 4 filas par. ¿Bien? Cambia, en alguna pone un uno, por ejemplo en la primera cambia el 2 por el uno. No, no, bueno, sí, lo mismo cualquiera. Pero si ya cambia un valor, ya es un par. A ver si le vuelve a dar 4. 3. Bien, entonces funciona. Estás buscando. Ponele un menos, ponele la raíz de 8.
Ah, ¿Sí? para acá Bruno dijo, entonces una función se ejecuta aunque no le pases todos los parámetros. No, en realidad los parámetros se lo estás pasando, ¿sí? Nada más que en vez de pasarlo a través de una variable, lo estás pasando a través de lo que llama una constante literal, ¿sí? Que vos le estás pasando el cero, pero no es que estás omitiendo parámetros. Si te Si yo hago fijas, esto, ahí no le va a funcionar y si le funciona, no, directamente, sí, te tira error. me dice que no tiene parámetro, que Claro, falta un parámetro. que falta un parámetro, faltan argumentos. No te va a andar, jamás. Siempre tiene que tener todos los parámetros. ¿Sí? Y si yo pusiera así, pero yo no quiero enviarle el parámetro, me va a decir, falta algo. Es imposible que yo pueda evitar un parámetro. ¿Sí? Porque si yo evito un parámetro, no es esta función, es otra. ¿Sí? Que no existe, obviamente. Que no existe en este momento. Pero sería otra función. Porque si esta tiene esta cantidad de parámetros, recuerden que esto es como decirle la asignatura de la, es como el documento que certifica que suma par es esta. O sea, el prototipo es como el prototipo no solo es el nombre de la función, sino que también lo representan sus parámetros. Acá Entonces, pregunta si hay Ilan. algo que estoy equivocando, sí. No, no, igual termina. No, no, está, sí, no, igual voy a decir lo mismo. Decime. No, que acá dice, en realidad dicen, si hay alguna forma de poner parámetros por default en caso de omitirlos. Creo que no, que yo sepa No, no. Tenés que cumplir sí o sí con los parámetros que te dice. sí, no. No, que yo sepa, en las llamadas tenés que enviarle parámetros. Exactamente, fuertemente tipado. Igual se dice así. Eh, Sí, Podés encontrar, ponele alguna librería no, que simule, pero no propio de C. no, no, no volemos. No, por No eso. volemos. Pero No, no. no, no, no. No. Tampoco se pongan a intentar hacer eso porque no tiene sentido. Después, cuando trabajen en orientado a objetos, se van a dar cuenta que todo esto lo van a poder hacer. Mientras tanto, no. Sí, en estructurada y es así. Sí, en lenguaje de más alto nivel sí se puede. Pero Claro. acá no. Entonces, recuerden que están acá, de acá a Assembler hay un paso pequeño. Es más, hay una consola que les muestra el Assembler. Así que hay un mini paso de acá al Assembler, es decir, al lenguaje semi-máquina. ¿Sí? Así que no piensen que pueden hacer muchas cosas de alto nivel acá. Acá la función, esto es el nombre de la función y no solo es el nombre, sino que también la representan sus parámetros. Así que si no incluimos uno, significa que no estamos hablando de la función, por lo menos la que está entendiendo el compilador. El compilador entiende que esta función es esta con estos parámetros. Si yo le envío pocos o algunos parámetros, me va a decir no, pero te faltan, porque la función es esa. ¿Sí? Le asignó ese espacio con esos parámetros a recibir. Bueno, eh, yo creo que no sé si quieres hacer algo más, Gise, o creo que ya No, yo puede creo ser. que Yo es. lo que voy a hacer para mi cursada, lo que voy a hacer es implementar una guía integradora, así que la compartimos acá también para que los chicos hagan. Van a tener ejercicios recursivos, eso va a ser más bien cuando terminen toda la primera parte, van a tener mucho tiempo para practicar antes del parcial y va a haber una guía integradora y les sugiero que la resuelvan porque los parciales están basados en las guías integradoras y no en las guías de que van resolviendo ahora. ¿Sí? Hasta ahí están los ejercicios de parcial. Así que les sugiero que hagan esa guía, estas guías, más esa guía al final, porque están los ejercicios de parcial ahí. ¿Sí? No hay nada que nosotros tomemos que ustedes no lo hayan estudiado o acá hayan visto. E inclusive hablo de las clases de consulta. ¿Sí? El primer parcial de recursividad solo no. Entra hasta listas. Ojalá. Listas y no sé si listas doble también entra. Yo voy a tomar hasta filas. No sé si ¿Estas vos vas a filas? tomar. Sí, fila incluida.
pilas y filas. Eh, claro, fila el TDA y pila, sí, voy a hacer algo así. Bien. Pero les doy el TDA, así que estaría bueno que les demos el TDA y que no se estén rompiendo la cabeza en hacer un TDA. Mm. Que les demos cómo hacerlo. Bueno, Bueno, si tienen tienen alguna otra consulta, si no, ya estaríamos eh, dejando por hoy. Y el lunes ya empezaríamos con lo que es listas. ay, no veo, a ver. No, parece que no. Sí, listas enlazadas. Se me trabó el chat, ahí está. Listas enlazadas. Sí, listas simples, listas dobles y filas. Y después ya está, terminan todos los temas. Y después es todo un conglomerado de esos temas. El parcial es una mezcla de la implementación de todos estos temas. Claro, es como poner todos los temas en una licuadora y que salga lo que Dios quiera. Claro. Cualquier Sí, la duda, idea. sábado 23 horas, mandalo a la hora que quieras. Eso no hay problema. Lo podés mandar al horario que vos quieras. ¿Lo querés mandar a las 3 de la mañana? Mandalo. Después, si la respuesta, bueno, puede tardar Peor algunas cuando horas. Gisela, hay días que Gisela decide desaparecer. Esos son los días que no saben si vive o pasó algo. Y te enterás porque de repente ella dice, ay, mira, no, es que me había tomado, ¿te acordás? Sí. Los días sabáticos. Claro, yo pensé que había literalmente fallecido. Yo enviaba preguntas a la 1 de la mañana, por ejemplo, envié, pero los días de semana, sábado y domingo jamás. Jamás envié sábado y domingo en un foro, porque allá en la facultad, por ejemplo, son los foros, jamás. Los días de semana sí. Los sábados y domingo me parece ya muy atrevido enviar una pregunta, entonces nunca me animé. Y bueno, Eh, pero de última es como todo. No te responden, te responderán el lunes, el primer día hábil. no sé, pero pienso, qué sé yo, ¿te imaginas que a Sandra le llega un mail, Melina, un sábado a las 12 de la noche? Bueno, ya si le llega el mail. Ya si para las 12, 3 de la mañana tiene el celular en silencio con todas las notificaciones, el celular con sonido con todas las notificaciones y bueno, No, no me quiero arriesgar. Hay veces que con ciertos profesores uno no se quiere arriesgar.